En este domingo sexto de Pascua vemos cómo esa iglesia primitiva, esos primeros discípulos y apóstoles que van evangelizando, se van encontrando con dificultades externas, pero también internas. Tienen que hacer frente a nuevos retos, a nuevas situaciones. Cómo expresar una discontinuidad dentro de la continuidad. Y todas esas tensiones tienen que afrontarse. Y vemos a esa iglesia cómo hace un alto en el camino en un momento determinado para ver cuál es la relación entre el judaísmo y el cristianismo, entre aquello que supuso, en cierto modo, la ruptura de Jesús y alumbrar esa nueva iglesia, ese nuevo camino que en esos momentos se estaba desplegando. Prestemos mucha atención, porque las tensiones de ayer son las tensiones de hoy y de siempre. Sexto domingo de Pascua. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Entonces los apóstoles y los presbíteros, con toda la iglesia, acordaron elegir a alguno de ellos para mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y enviaron por medio de ellos esta carta. Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, provenientes de la gentilidad. Habiéndonos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han alborotado con sus palabras, desconcertando vuestros ánimos, hemos decidido, por unanimidad, elegir algunos y enviároslos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os mandamos pues a Silas y a Judas, que os referirán de palabra lo que sigue. Hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas que las indispensables, que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de uniones ilegítimas. Haréis bien en apartaros de todo esto. Apartaros de todo esto. Saludos. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman todos los confines de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Lectura del libro del Apocalipsis. El ángel me llevó en espíritu a un monte grande y elevado, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios y tenía la gloria de Dios. Su resplandor era semejante a una piedra muy preciosa, como piedra de jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y elevada. Tenía 12 puertas, y sobre las 12 puertas 12 ángeles y nombres grabados, que son las 12 tribus de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al poniente 3 puertas. Y la muralla de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y en ella no vi santuario, pues el Señor Dios Todopoderoso es su santuario, y también el Cordero. Y la ciudad no necesita del sol ni de la luna para alumbrarse, pues la gloria del Señor la ilumina y su lámpara es el Cordero.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que escucháis no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Os he dicho estas cosas estando entre vosotros, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni sea cobarde. Habéis oído que os he dicho: me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que me vaya al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta un momento importante. Ese momento en el cual la iglesia de la circuncisión, esa iglesia que había nacido desde la matriz judía, se estaba enfrentando a la iglesia que nacía desde otras perspectivas. Pero este enfrentamiento se estaba produciendo justamente por medio de una persona que es Pablo. Pablo, que justamente venía del judaísmo. Y ante un altercado y una violenta discusión, es una expresión que nos muestra que no es un momento fácil y que es necesario un discernimiento. Por eso tienen que ir a Jerusalén, tienen que ir a la Madre, al momento inicial, para encontrar ahí el camino de armonía entre dos situaciones total y diametralmente distintas. Y bueno, pues ahí tenemos a Bernabé y a Pablo que marchan a Jerusalén. Es el famoso Concilio de Jerusalén, en el cual se intenta discernir, siempre con la presencia del Espíritu Santo, los mejores caminos. Y la decisión es muy clara. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables. Que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de uniones ilegítimas. Haréis bien de apartaros de todo eso. Saludos. ¿Cuál era el problema inicial? El problema inicial era la circuncisión. Que esos cristianos que venían del paganismo se les quería obligar a circuncidarse. Y si se circuncidaban, continuaban la ley de Moisés, continuaban en el judaísmo. Por lo tanto, estamos ante ese momento, como decía, de discernimiento. Un momento que tanto ayer como hoy y siempre la Iglesia necesita para encontrar los mejores caminos, caminos inéditos para recorrer los cristianos, para que de verdad sean los mejores pastos de respuesta a la fidelidad de lo que el Espíritu Santo quiere para la Iglesia. La segunda lectura, como siempre, tenemos ahí al Apocalipsis. El Apocalipsis, con ese lenguaje tantas veces extraño, por lo menos para nosotros, aunque probablemente no tanto para aquellos cristianos, nos muestra una vez más la ciudad santa de Jerusalén que descendía desde el cielo, de parte de Dios y tenía la gloria de Dios. Dicho de otra manera, esa iglesia. Y esa iglesia que resplandecía como una piedra preciosa, como un jaspe cristalino. Y tenía una muralla grande y elevada, 12 puertas, y sobre las puertas 12 ángeles, y nombres grabados que son las 12 tribus de Israel. Es la estructura simbólica del pueblo de Israel que representa a esa nueva iglesia. Y esa nueva iglesia tenía distintas puertas. Esas murallas tenían 3 a oriente, 3 al norte, 3 al sur y 3 al poniente. Y la muralla tenía esos 12 cimientos. Y en ella no vi
santuario, pues el Señor Dios Todopoderoso es su santuario y también el Cordero. Ese es el gran cambio. En la Iglesia, en estos momentos, fundamentalmente nuestro santuario es la presencia de Dios, de ese Dios Todopoderoso y sobre todo de ese Cordero, de ese Cristo resucitado, Cristo que ha vencido la muerte. Y la ciudad, Jerusalén, la Iglesia, no necesita del sol ni de la luna que la alumbre, pues la gloria del Señor la ilumina y su lámpara es el Cordero. Es decir, que esa Iglesia está poseída por la gloria de Dios. Y quien guía la lámpara es el Cordero, el misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección. Esta es la teología eclesial del Apocalipsis. Esta es la teología pascual, pospascual del Apocalipsis, que nos da un rostro de la Iglesia maravilloso, un rostro que nos hace ver en todo ese mundo simbólico una estructura de salvación fundamentalmente por medio del Cordero y que nos conduce con seguridad, con solidez. De ahí ese mundo de puertas, de murallas y de cimientos. Y finalmente, el Evangelio de Juan nos sitúa siempre con palabras estupendas de comunión, cómo hay que vivir en la Iglesia, siempre. Y en estos tiempos primeros, la Iglesia necesitaba fundamentalmente seguir la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que a la Iglesia le hace amar y morar en ella. Guardar la palabra de Dios, porque la palabra que escucháis no es mía, dice, sino del Padre que me ha enviado. Es esa palabra de Dios que nos da camino. Y en esa palabra de Dios que les da camino, verdad y vida, les anuncia que el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hay una confluencia entre el anámnesis, el recuerdo de todas esas palabras que Jesús ha pronunciado, de todos esos signos que Él ha realizado en medio de nosotros durante su presencia encarnada, y todo lo que el Espíritu Santo a partir de eso les va a enseñar para abrir caminos nuevos e inéditos de resurrección. Pero para eso hace falta que los apóstoles, que los discípulos, que nosotros los seguidores de Jesús, como ellos, tengamos bien claro que no tenemos que acobardarnos ni tener miedo, porque el Señor nos da la paz, shalom, esa paz que no es la paz del mundo, sino que es esa paz total, integral y totalizante. Y luego les recuerda, habéis oído que os he dicho, me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que me vaya al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y os lo digo ahora antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. Estamos llamados a vivir de un Cristo presente, pero ausente al mismo tiempo. Presente única y exclusivamente desde la fe. Y cuánto nos gustaría que estuviera presente de otra manera. Por eso se nos dice que la presencia del resucitado es la presencia sólida que solamente los ojos de la fe pueden percibir. Y nos lo dice que no tengamos miedo de vivir solos, de tomar decisiones, de dejarnos llevar por el Espíritu Santo para construir esta Iglesia nacida de la resurrección. Y todo esto nos lo recuerda para que cuando suceda, creáis. A ellos se lo recuerda para que cuando llegue el momento de la ascensión, no se olviden y se preparen para Pentecostés. A nosotros se nos recuerda para que miremos a Cristo resucitado desde la fe y no desde otras perspectivas, y nos preparemos cada día a esa presencia del Espíritu Santo que nos da la única perspectiva desde la cual tenemos que vivir hoy, aquí y ahora y en la Iglesia. Feliz domingo de Pascua una vez más. Después de leer estas lecturas, queremos hacer un pequeño comentario.
En los primeros tiempos, los discípulos de Jesús tenían dificultades en discernir lo que había enseñado Jesús y la rutina que ellos tenían como judíos. El texto de Hechos que hemos leído plantea el problema de si se tenían que circuncidar los que se habían bautizado. Pablo y Bernabé, que estaban evangelizando a los gentiles, junto con los discípulos, los apóstoles que estaban en Roma, plantearon tomar la decisión y les mandaron una carta diciendo: con discernimiento de la oración hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más cargas que las indispensables, que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de sangre de animales estrangulados y de uniones ilegítimas. También en estos tiempos se nos plantean cuestiones que cuidadosamente tenemos que discernir y escrutar. Caminar juntos en el Espíritu Santo teniendo presentes los signos de los tiempos. El Apocalipsis nos presenta una visión de la ciudad santa de Jerusalén que bajaba del cielo y tenía la gloria de Dios. Era una hermosa ciudad como de jaspe cristalino, con una gran muralla y 12 puertas que representaban las 12 tribus de Israel, y con las puertas que también tenían representaban a los 12 apóstoles. Con la importancia que daban al templo, vieron que no había ninguno, pues Dios es su santuario y también el Cordero. La Nueva Jerusalén es una forma simbólica de hablar de un futuro que estará plenamente en manos de Dios. El Evangelio de Juan está enclavado en el discurso de despedida de Jesús después de la cena de Pascua. Está en confianza con los discípulos, dándoles los últimos consejos y enseñanzas. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Le sigue diciendo: yo os he hablado de esto porque estoy a vuestro lado, pero el Padre os enviará el Espíritu Santo, que será quien nos selle todo y os recuerde todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni sea cobarde. Amar, confiar en Él, invocar al Espíritu Santo que viene pronto. Son los mejores consejos que Jesús nos puede dar. Vivirlos es vivir siempre cerca de Él, sin miedo, con Él. Gracias por vuestro cariño y paciencia.